Bueno, pues en aras de que no se nos atrase demasiado el programa, vamos empezando. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí en Puerto Vallarta en la reunión de CUDI. Esta es, creo que la 19ª vez que nos reunimos en una reunión semestral de CUDI para comunicar los avances que está teniendo nuestra asociación civil en el desarrollo de la red y en el desarrollo de lo que consideramos pues, las aplicaciones más relevantes que va teniendo nuestro grupo de trabajo. Básicamente, les voy a quitar quizá unos minutitos platicándoles del concepto de lo que son las redes nacionales de educación e investigación. En el mundo de las telecomunicaciones, las redes principales, y estoy hablando quizás hace unos 30 años, eran redes que servían para telefonía y la transmisión de datos pues era prácticamente inexistente, venía del telégrafo, venía de aplicaciones que utilizaban anchos de banda relativamente pequeños. Sin embargo, cuando empezaron a salir las grandes computadoras, empiezan a surgir necesidades de conectar a los investigadores que estaban distribuidos alrededor de sus computadoras con las computadoras. Y empiezan a surgir necesidades de conectar, sobre todo en un ambiente universitario, a los investigadores con las computadoras a través de redes especializadas de datos. Y en el entorno universitario se crean prácticamente en los países más avanzados del mundo redes que tienen por objeto promover y coordinar redes enfocadas a las universidades y a la investigación científica. Básicamente, hoy hay aproximadamente unos 150 países que tienen una red nacional de educación e investigación. Es una, vamos a decir, ya es una figura terriblemente importante para satisfacer las necesidades de la educación superior. Y, no sé si estoy tapando todo, perdón, México crea su Red Nacional de Educación e Investigación hace prácticamente 16 años. Estas redes se caracterizan porque para tener economías de escala, la organización que se ha adoptado a nivel mundial es que solamente exista una red por país, a la que se le da interconexión hacia el resto del mundo. Estas redes, por ser de alguna manera digamos un monopolio, pues la idea es que sea un monopolio que favorezca a la educación superior, que las economías de escala se transfieran a las universidades, y entonces esto ha llevado a que prácticamente todas las redes nacionales de educación e investigación son asociaciones sin fines de lucro y que están operadas por
las propias universidades en beneficio de las universidades. Entonces, esto ha llevado también a que desde el punto de vista regulatorio se consideren redes privadas, o sea, son redes que no comercializan servicios, sino que viven básicamente de cuotas de membresías de sus afiliados y que de alguna forma la mayoría de estas redes tienen el apoyo de sus gobiernos. O sea, los gobiernos en forma creciente reconocen que las redes nacionales de educación e investigación son una infraestructura clave para su competitividad, para poder hacer ciencia en un mundo que cada vez requiere de instrumentos más complejos, más caros, más distribuidos, y que, pues en fin, el contar con una buena red debería de traducirse en tener un mejor sistema de investigación y de educación superior. Aquí en México, como les decía, arrancamos la red nacional hace ya prácticamente 16 años, y aunque tuvimos desde el arranque un soporte importante de parte del gobierno federal, la Red Nacional de México siempre ha vivido de las cuotas de sus asociados. Hasta este momento no tenemos una fuente específica de subsidio para la operación de la red y necesariamente hemos venido operando con las cuotas de las universidades. Tenemos básicamente dos figuras para la participación: la figura de los asociados, que son en general las universidades grandes o los sistemas universitarios que participan en la red y asumen colectivamente la responsabilidad de mantener financieramente operativa a la asociación civil, y por otro lado los afiliados. Los afiliados son instituciones que pagan una cuota mucho menor, aproximadamente una quinta parte de la cuota de los asociados actualmente, pero pues que permite que prácticamente cualquier institución meritoria, ¿no?, pueda participar en CUDI, ¿no? Básicamente estamos en un entorno de cambio muy importante, porque el gobierno ha venido tomando conciencia de la importancia de la Red Nacional de Educación e Investigación, y desde hace ya, digamos, 5 o 6 años, hemos venido teniendo una relación con diversas instituciones del gobierno que están basadas en este concepto de que los gobiernos tienen que apoyar a la Red Nacional de Educación e Investigación. Estamos, vamos a decir, desde hace aproximadamente 5 años, utilizando la infraestructura de fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, esta fibra de Comisión Federal de Electricidad, en principio es un activo que tiene el gobierno mexicano, que lo tiene hasta ahora bastante poco
utilizado y que puede servir de forma importantísima para apoyar el desarrollo de una red nacional de educación e investigación. Entonces, tenemos celebrado un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del cual los miembros de CUDI pueden utilizar la red de fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad sin costo, y pues esto realmente ha sido un impulsor de cambio muy importante en las capacidades de nuestra red. Somos el principal usuario de esta infraestructura. La red CUDI es el principal usuario actual de la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, y posteriormente varios documentos como la Agenda Digital Nacional han venido surgiendo declaraciones del gobierno federal de que es importante lograr que todas las universidades mexicanas estén conectadas a la Red Nacional de Educación e Investigación con anchos de banda equiparables a su matrícula o proporcionales a su matrícula y a sus actividades de investigación. Durante todo el periodo de la reforma de telecomunicaciones estuvimos trabajando muy fuerte con entidades del Congreso, con la propia Secretaría de Comunicaciones, con CONACYT, y logramos que se incorporara un artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones que básicamente obliga a CONACYT y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se desarrolle la Red Nacional de Educación e Investigación. Hasta el momento, pues esto todavía no se ha traducido en un plan de implementación concreto de este artículo. Viene el viernes la maestra ASPE, que es la coordinadora de todos estos proyectos de conectividad de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a diseñar un programa de trabajo que nos permita pues avanzar hoy de una red, vamos a decir, que está a media tabla, como en todas las cosas de México, ¿no? Vamos a decir que estamos pues mejor que Nicaragua, pero estamos muy lejos de lo que están haciendo los chinos, los americanos o los europeos, pues de que podamos continuar contando con una red nacional de educación e investigación, pues que le sirva mejor a nuestras universidades y a nuestros centros de investigación. Entonces, de alguna manera, CUDI tiene una serie de proyectos estratégicos, pues que ha sido parte del grueso del trabajo que hemos venido haciendo. Destaca el tema de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha, que ha sido la forma de poder utilizar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad para incorporarla a la Red Nacional de Educación e Investigación y poder pues aumentar la capacidad de nuestra red dorsal entre nosotros y hacia el mundo. Comisión Federal de Electricidad pues no es un operador de telecomunicaciones, entonces pues no tiene las capacidades ni de operación ni de reacción pues que tienen un operador como Telmex o un operador como Vestel o como Axtel, que son nuestros socios alternativos en el proyecto. Entonces el trabajo ha sido muy complicado, las conexiones de última milla hacia la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad ha sido un gran proyecto, un proyecto
pues que involucra a muchísimas universidades, muchísimos campus universitarios, de alguna manera cerca de 500 campus de los miembros de CUDI están ya ahora conectados a esta infraestructura. Ha sido un trabajo pues muy complicado por las restricciones operativas que tiene la propia Secretaría de Comunicaciones para operar este tipo de infraestructuras. CUDI, vamos a decir, trata de montar aplicaciones alrededor de esta infraestructura, como vamos a decir, muchísimos de ustedes me imagino que utilizarán las facilidades de videoconferencia que se montan alrededor de la infraestructura de CUDI. Estamos creando proyectos como la infraestructura nacional de puntos de intercambio de tráfico de Internet, los IXPs, que permiten que las redes de distribución de contenido tengan un punto de intercambio de tráfico con diferentes categorías de usuario de estos contenidos, que permiten un abaratamiento muy importante de los costos del Internet en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos trabajando con Google, que en general es uno de los principales contenidos que accesan las universidades mexicanas, vamos a decir, esto permite el intercambio entre las universidades y Google ya sin necesidad de pagar por este contenido a un operador de Internet, siempre y cuando estén conectadas las universidades a través de la red nacional hacia el punto de intercambio de tráfico. Pero bueno, estas son actividades que van cambiando el ecosistema de Internet, que están facilitando el bajar los costos del Internet, que en México es muchas veces más caro que lo que se observa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tema de los puntos de intercambio de tráfico, pues yo creo que es algo que se va a ir ya palpando en las universidades en los próximos meses, en los próximos años, pero pues nos va a permitir ir ampliando los anchos de banda que tienen las universidades con presupuestos mucho más reducidos a lo que hasta ahora se había podido experimentar en México. Uno de los proyectos bien importantes que ha salido en esto es el tema de la referencia. La referencia surgió como un proyecto de bienes públicos regionales de el Banco Interamericano de Desarrollo, y a través de la red Clara, que es nuestra red latinoamericana, promovieron llevar a cabo un proyecto de repositorios de acceso abierto, y ellos financiaron la primera fase del proyecto, que nos permitió arrancar a nivel de América Latina un portal común donde se pudiera hacer disponible contenido de acceso abierto bajo un sistema de búsqueda, bajo un portal común. Y como respuesta a este proyecto de la referencia, en México empezamos a trabajar en la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, que básicamente la idea es que tuviéramos en México repositorios institucionales de acceso abierto que pudieran interactuar fundamentalmente con la referencia. Entonces, la referencia es una red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas de acceso abierto, en la que participan ya 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú, Venezuela y El Salvador. Como les decía, el proyecto está coordinada por Red Clara porque el BID consideró que era una infraestructura que estaba funcionando, que ya tenía oficinas, que ya tenía financiamiento, que ya tenía una comunidad que pudiera operar y en la cual se podía apalancar un proyecto como la referencia. El propósito de la referencia es la creación de una estrategia consensada y un marco de acuerdos para la construcción y mantenimiento de una red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas destinada a almacenar, compartir y dar visibilidad a la producción científica de América Latina. Básicamente, en todos estos procesos, pues la idea es sumar y la estrategia para la referencia ha sido tener una participación estrecha con las agencias de ciencia. Entonces, en México trabajan como representantes ante la referencia CUDI y CONACYT. Entonces, como les decía yo, REMERI es el nodo nacional cosechado por la referencia y forma parte de este entorno consensado desde octubre de 2012. Fue la primera red nacional en cumplir con las directrices técnicas que están basadas en Driver 2.0 y es la red nacional que más contenidos incorpora en español y con el mayor porcentaje de aceptación de registros en la referencia. Tenemos 110,000 documentos en la referencia, abril de 2015, pues que ya es una cifra que empieza a tener un peso importante en el tema de acceso abierto. Nosotros, pues en fin, nos preocupa, digamos, el tema de que la conectividad hacia todo lo que son los repositorios, pues vaya mejorando. Es realmente importante que, digamos, por ejemplo, proyectos como CONRICYT, en que pagamos una cantidad muy importante por darles contenidos a ciertas instituciones, lleguemos a las instituciones y las instituciones no tienen la conectividad adecuada para poder explotar estos contenidos. La red pues no tiene los suficientes anchos de banda, no está distribuida en los campus para poder funcionar. Pensamos que las arquitecturas de red de esto, pues es algo en lo que tenemos que trabajar conjuntamente. Nosotros, por ejemplo, acabamos de implementar ya 2 servidores en el punto de intercambio de tráfico, uno para REMERI, donde pues en fin, podemos tener un espejo de los metadatos que hasta ahora estaban en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un punto que no tiene restricciones de conectividad, que está en el, digamos, en la boca de la manguera, ¿no? Y igualmente para Redalic, ¿no? Estos 2 servidores, pues esperemos que nos permitan mejorar la operatividad de estos 2 repositorios, por lo menos en México, lo que conforme se vaya mejorando la conectividad de la Red Nacional de Educación e Investigación, y que podamos ir pues haciendo un trabajo conjunto para que la conectividad sea realmente una herramienta de impulso al uso de los contenidos que tenemos en los repositorios, ¿no? Entonces, no sé, Rosalina, yo quisiera, pues no sé, abrirme, estar con ustedes, tratar de conocer sus inquietudes, tratar de buscar, pues apoyarlos de la mejor manera que podamos, y esto pues es la manera como esto surge, es del diálogo, de conocerlos mejor, de conocernos mutuamente
y pues yo desde ya me pongo a sus órdenes para cualquier inquietud, para cualquier travesura que se les ocurra que podamos hacer juntos y que logramos tener en México una infraestructura que responda a las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores. No sé, Rosalina. Gracias.